El paciente, la cabeza del paciente está posicionada de tal manera que comprime la manguera. Pues es como si la vía aérea fuera una manguera y yo hago esto, la doblo bruscamente, por ejemplo con una hiperflexión, ¿no? Los pacientes muy gorditos les puede pasar eso, que tienen una hiperflexión por toda la masa que tienen, ¿no? ¿Qué ruido creen que vaya a provocar esto? Ronquido, ¿no? Entonces, primero tengo que ver la posición, cómo se halla mi paciente. Si mi paciente se halla así, pues la vía aérea claramente no está en forma de manguera así completa, sino que tiene un giro brusco que provoca que fluya menos aire por ahí, ¿ok? Entonces, posicional. ¿Va? En los pediátricos, en los adultos no pasa. Si un adulto está así, no le pasa nada, pero un pediátrico, si lo ponemos en hiperextensión, hacemos el mismo problema, ¿ok? A los pediátricos tenemos que tener una posición de olfateo, que luego la vamos a ver, ¿va? Anatómico, algo de la anatomía de la boca, de la faringe, de lo que ustedes quieran, se descompuso, ya sea por trauma, ya sea por inflamación, ya sea por lo que quieran. Por ejemplo, esta será una vía aérea obstruida. Probablemente sí, tiene destruida toda la cara, ¿va? Imagínense que el maxilar esté todo deshecho, está arriba o se coloca de una manera en la que no ocluyen bien los dientes, el aire no va a pasar bien por ahí, ¿ok? Entonces, anatómicamente también podemos tener estructuras que nos pueden llegar a limitar la vía aérea, ¿no? Igual decíamos que se inflame alguna de esas zonas, que se rompa alguna de esas zonas. Si un paciente tuvo un intento de suicidio, se colgó, lo bajan y empieza a tener estridor, ¿por qué pensarían que tiene estridor? Por fractura de hidroides puede ser, por fractura laringea también, ¿no? Entonces, si me meten un batazo en esta zona, pues claramente voy a inflamar la zona y aparte la voy a descomponer, la voy a desestructurar y eso va a generar estridor. ¿Okay? Es un componente anatómico que está obstruyendo ahí. No es nada del otro mundo, o sea, no es nada exterior, es algo de mi mismo cuerpo que no está funcionando anatómicamente bien, por así decirlo, ¿va? Fluidos, ¿cuáles son los principales fluidos que vamos a encontrar? Sangre, vómito, saliva. Estos son los tres principales, ¿okay? Sangre, vómito y saliva. Y cuerpo extraño, que puede ser desde un alimento hasta un juguete, principalmente en pediátricos. Esos son los factores que tenemos que buscar y pensar cuando estemos abriendo la boca del paciente, ¿ok? Oye, hay pérdida de pieza dental, ¿se habrá ido alguno? Es decir, ¿habrá algún objeto anatómico clasificado como cuerpo extraño? O también, ¿la posición de mi paciente es la correcta? ¿Ok? ¿La estructura anatómica de mi paciente está permitiendo que entre y salga el aire? Entonces, esos son los factores que obstruyen la vía aérea que tenemos que identificar en esta evaluación. ¿Okay? Si a ustedes se les pasa abrir la boca y estaba lleno de sangre el paciente, no se dieron cuenta y tuvo una fractura nasal y estaba drenando y drenando sangre hacia atrás, y ustedes nunca abrieron la boca, nunca van a saber. No van a saber qué es lo que está generando esa obstrucción, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. De preferencia, cuando abren la boca, con su pupilera alumbren hasta la pared posterior. ¿Por qué? Porque puede estar saliendo sangre por atrás y usted no se va a estar dando cuenta. ¿Okay? Y recuerden que un paciente inconsciente no tiene los mecanismos de defensa que un paciente consciente tiene. ¿Cuáles son? El reflejo. Son dos reflejos. El nauseoso, ¿no? Si yo siento que un cuerpo extraño está entrando más allá de lo que debería estar, por ejemplo, como estoy lavando los dientes, ¿qué hace el cuerpo? Arquea, ¿no? Y te retiras. ¿Qué otro tenemos? La tos, ¿no? Un paciente inconsciente no tose. Entonces, puede estar cayendo sangre y el paciente nunca va a toser. Entonces, si yo no lo evalúo, pues nunca voy a saber que tiene esa obstrucción, ¿va? ¿Alguna duda con la parte de evaluación de la inspección o al oído? Entonces sí que aclarar cuáles son
las dos cosas que debo de buscar y los factores que causan la obstrucción. Entonces, abro boca, busco estos factores y aparte escucho, ¿ok? Escucho enfocándome en los del área superior. Tratamiento, sí. Para empezar la evaluación hay que poner al paciente en una posición para revisar. Mira, ahí es donde entra otra vez la preferencia en principio. Si mi paciente está atrapado en un vehículo, ya no le voy a hacer una evaluación. La tengo que hacer dentro del vehículo. No lo puedo poner en posición supina siempre, pero de preferencia una evaluación correcta se hace en el paciente supina. ¿Okay? Pero si no puedo porque el paciente tiene un problema en extremidades que no lo permite poner en supina, pues ni modo, tendremos que acomodarnos al paciente siguiendo los dos principios, pero con distintas preferencias. ¿Va? Pero de preferencia, justamente hay que mantenerlo en supina con el control cervical. A mí me llamó la atención que en el rally que participamos, yo siempre estaba lateral y nunca me movieron en la evaluación primaria. O sea, toda la evaluación primaria la hacían conmigo de lado. ¿Agarraron tu cabeza? ¿Eres un paciente de trauma? No. Ah, bueno, pues ¿por qué no te pudieron? Por eso a mí me llama la atención porque es el problema que quería ponerme. Si eras un paciente clínico, tenías riesgo, tenías un mecanismo de lesión para que no te movieran. Pero ningún equipo me movió. Está raro. Por eso lo probé. Tratamiento. Entonces, identifico que es un potencial mecanismo de lesión significativo. El tratamiento es la restricción manual de la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos, como se observa en la imagen, a la cabeza y evitamos su movimiento. ¿Okay? Una vez agarras cabeza, no la puedes soltar. ¿Hasta que Hasta que hayas determinado que se empaqueta o que no necesita empaquetamiento. ¿Okay? Una vez agarras cabeza, ya no puedes hacer nada más. ¿Okay? ¿Sí queda claro? O sea, la persona y siempre la persona que no quiere participar o que no quiere atender, dice, yo agarro cabeza. Ustedes ni saben qué tiene y ya está agarrado cabeza. Entonces, esta persona solamente puede realizar esta acción. ¿Okay? Hay que tener mucha consideración para pacientes que tengan factores de riesgo, los viejitos, las personas con osteoporosis. Ahí hay que disminuir un poquito nuestro umbral en lo que es grave y no. Tal vez para un adolescente de 18 años pues se cae de su propia altura, no pasa nada. Pero un viejito que se cae de su propia altura, hay que tener muchísima más precaución, ¿verdad? Porque es más probable que con menos fuerza se lesione. ¿Okay? Entonces, evalúo. ¿Qué evalúo para esto? ¿Cuál es la evaluación para esto, para determinar esto? El mecanismo de lesión. ¿Cuál es el tratamiento en caso de que haya un mecanismo de lesión significativa? Restricción manual de la cabeza. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar al paciente de superficies óseas y lo vamos a, de preferencia, que nosotros estemos en una posición cómoda, porque vamos a estar en un rato. ¿Okay? Entonces, de preferencia, agáchense con el paciente y que sus codos estén a la altura del piso, para que no tengan que estar sosteniendo la cabeza. ¿Okay? Ahorita lo vamos a practicar. Siempre. Ahora, determiné que mi vía aérea no está permeable. ¿Cómo la abro? ¿Cuáles son los métodos que les había dicho en la clase pasada? Que son métodos manuales. Muy bien. Métodos mecánicos, a nosotros, y la aspiración, que es como les había dicho, que es como la oveja negra porque no se clasifica dentro de estos grupos. Entonces, siempre el tratamiento de la vía aérea va de menos a más invasivo, súper importante, de menos a más invasivo. Empezamos con los métodos manuales. Todo esto que van a ver aquí es una clase. No les voy a decir ahorita todo lo que van a hacer, porque me echaría toda la clase hablando de esto y quiero acabar con la evaluación primaria. Entonces, la siguiente clase les van a dar la explicación, indicaciones, contraindicaciones, variaciones de equipo, el equipo que contamos o el que no contamos. Entonces, ahorita nada más me interesa que vean como la generalidad del tratamiento. ¿Okay? Está obstruida mi vía aérea. Primero voy a empezar por métodos manuales. ¿Cuáles eran? La elevación del mentón, bueno, hiperextensión de la cabeza con elevación del mentón.
Y tracción ventricular. ¿Cuándo vamos a utilizar la tracción ventricular? Muy bien. Y la aspiración, para yo saber que tengo que aspirar, pues tengo que abrir la boca del paciente, ¿no? Si nunca le abro la boca, ¿cómo voy a saber que tiene vómito, o que tiene sangre, o que tiene mucha saliva? ¿Ah? Entonces, todos estos tratamientos se hacen a posteriori de que yo ya evalué. Si tú no evaluaste o no lo hiciste correctamente, nunca vas a hacer esto, ¿ok? Lo que les dije, si lo que ustedes están viendo en su evaluación no les está haciendo un cambio mental en su tratamiento, lo están haciendo mal, ¿ok? Después, los métodos mecánicos. El menos invasivo, ¿cuál es? La cánula naso y orofaringea, que ya vimos la semana pasada, ¿no? Después tenemos dispositivos más agresivos, que son los supraglóticos. ¿Se acuerdan que se los enseñé? Uno verde, un tubo verde que tenía como una boca al final. ¿Sí? Es un tubo laríngeo. ¿Ok? Mascarilla laríngea. Después tenemos ya métodos más invasivos aún. Intubación endotraqueal, que no nos corresponde ahorita conocerla, pero sí que conozcan el equipo que se utiliza, cómo asistir a una intubación, es muy importante. Y ya por último, métodos quirúrgicos. ¿Han escuchado alguna vez de estos métodos? La traqueostomía no. La tirotomía, ¿no? Es una incisión que hacemos entre la tiroides y el cricoides. Funcionamos con un bisturí y por ahí metemos el tubo. ¿Va? Tiroides y cricoides. Ahí dentro, sientan su manzanita, ¿verdad? Bueno, sienten su tiroides, su cartílago tiroides, no su glándula. Y bajen. Van a encontrar un huequito entre el cartílago que sigue por debajo de la tiroides y la tiroides. Es ahí donde funcionamos y metemos el tubo. ¿Va? Que es donde las películas llegan y ponen un lápiz, no hacemos nosotros eso. ¿Va? Entonces está el cartílago tiroides, que es este que tenemos en forma como de escudo. Tenemos su incisura superior, que es la manzana de Adán. Bajen y van a sentir que se siente un hoyito, que se siente como un hundimiento, ¿va? Esa es la membrana cricotiroidea, ¿va? Y es donde nosotros realizamos la cricotirotomía. ¿Qué buscamos? Aquí, en esta evaluación, buscamos obstrucciones parciales, obstrucciones completas y un riesgo inminente de obstrucción, como es el paciente que está vomite, o el paciente que tuvo una quemadura de vía aérea y que está cada vez más ronco, o que suena cada vez más el estridor. Esos son riesgos inminentes de obstrucción. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa parte? ¿Qué tenemos que encontrar en la A? Así como en el BLS tenemos que encontrar paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio, al final en la A buscamos obstrucción de vía aérea completa, potencial o parcial. ¿Ok? Eso es lo que tienes que evaluar o buscar y tratar en caso de encontrar, ¿va? Dependiendo de cuál sea la causa, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Si la obstrucción de vía aérea completa lo lleva a paro, regresamos a BLS. Sí, claro. Muy importante, cualquier cambio en el estado de conciencia, es decir, estaba consciente del paciente y cayó inconsciente, nos tenemos que regresar otra vez a la evaluación de estado de conciencia y posterior a eso, BLS primario, ¿va? Y muy importante, siempre el paro respiratorio es precedido por una alteración respiratoria, como puede ser una obstrucción de vía aérea. Entonces, si yo no trato esta parte, voy a caer en paro respiratorio, ¿va? Y ahí se va a morir el paciente. ¿Queda clara la A? ¿Sí? Va. B, buena ventilación. Esto lo hacen los estadounidenses, por eso es que tengo que agregarles tantas palabras para que quede en concordancia con la letra. En inglés es breathing, ¿no? Y la A es airway. Entonces, pues a nosotros nos tocó ponerle buena ventilación. ¿Va? Sí, es lo que hace no quiero preguntar de que ABC y CAP es lo mismo, ¿no? ¿Cómo es? ABC y CAP es lo mismo.
O sea, CAB. CAB, sí. No, CAB es el protocolo que utilizamos en BLS, el cual tiene el objetivo únicamente de identificar paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio, no otra patología. Y este sí tiene, es XABCD porque buscamos otras patologías, porque sabemos que nuestro paciente no está muerto. Pero cada vez en inglés, sí. No, es XABCD también en inglés. B, breathing o buena ventilación. Ese es el componente que más les cuesta porque son las cosas que tienen que memorizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la siguiente. El objetivo de este es la acción mecánica. Que el aire, ya tengo permeable mi vía aérea, que el aire llegue de afuera a adentro. El que yo tenga mi vía aérea permeable no significa que está llegando suficiente oxígeno a los alveolos. Entonces, completar esta letra significa que ahora sí estoy perfundiendo esta sangre a nivel pulmonar. A ver. ¿Sí? ¿Sí que con esa parte? O sea, básicamente, que llegue oxígeno a los alveolos y que ahí difunda hacia la circulación. Siguiente, por favor. ¿Cómo la evaluamos? Tienen que preguntar estas 7 cosas sí. ¿Va? Porque todas son importantes, todas son indicativas de que algo no está bien. La primera, integridad de la caja torácica. ¿Ok? Cuando hablamos de la caja torácica nos referimos a toda esta porción, ¿no? A toda la porción del tórax. ¿Ok? ¿Alguien quiere ser voluntario? Va a tener que quitarse la playera de los hombres para explicar un poquito la anatomía de esto. ¿Sí? Es genial. Me van a ver. Los cuadritos. Ahorita que se Es meten. un poco bueno correr en su Es genial. Si me dan 5 pesos, les muevo la panza. No vaya a llegar. Ya esa pregunta me la dejo. No es cierto. Que te expongas, que te expongas. No, pero ahorita pues, como voy con eso ya me lo pongo. No, está bien. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, sí, Y yo a veces espantado porque se me pasa así. sí, ya recuerdo que decía. Bueno. ¿De dónde son? De la obrera. Sí, es que, o sea, a lo mejor no te das cuenta, pero vas a los puestos y le echan el salado. No son muy ricas, pero. No, Es como un no, elefante estás sin con el mayonesa. poco. Pero ella dice. Pero en un puesto. Pero ella no le pone. Pero Yo que nunca pero sí. hablaba. Yo me puesto, ¿sabes por qué me la saqué? Yo no le estuve. No, pero yo me casé, no. Eso dice un quiz. ¿No te gusta? Pero que lleva a ser características de yo las carnitas con mayonesa. Es una torta de caldo. ¿Te gusta la Bueno, pues la bonaza. Yo como. Sí, no, pues estamos todos en el mundo y no sabía que ¿Sabe? Y de plano que como yo como un platillo de la pizza le echo Y ya, o sea, no hay
Y lo más seguro es que las cosas buenas esta vez se van a A ver, listo. no podría, pero sí hace así. Entonces, Pepe. Ok, ahorita con las evaluaciones, pues no les puedo poner a pacientes reales, se van a estar tocando entre ustedes. Les había dicho desde la primera sesión que hay que tener mucho respeto y en caso de que se sientan incómodos o incómodas, me lo comenten para que podamos evitar ese tipo de malentendidos, ¿no? Entonces, siéntate, por favor. ¿De acuerdo? De preferencia, bueno, platicamos por acá porque la evaluación de la ventilación se hace en posición supina, pero hay pacientes con problemas respiratorios, principalmente con edema dentro de los pulmones, que cuando se pone en posición supina les cuesta más trabajo respirar. Entonces en ese caso lo vamos a optar por semifauler, ¿ok? Eso se llama, ese signo, ¿cómo se llama? Ortopnea, ¿ok? Por eso es importante los prefijos suspinos. ¿Ah? Entonces, primera cosa que vamos a hacer, para yo checar la pared torácica, ya tiene un paciente. Para checar la pared torácica tengo que visualizarlo, ¿no? Independientemente sea hombre, sea mujer, obviamente teniendo todo el criterio, no vayan a ir encuerando a todo el mundo, pero sí, si lo necesitan, tienen que hacerlo, ¿ok? Entonces, apóyame a retirar tu playera. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? La integridad de la caja. No me interesa que chequen todas las costillas, me interesa que vean la forma, ¿ok? Que vean cómo se mueve, ¿ok? ¿Va? Entonces, hay muchas patologías, principalmente de trauma, en la que las costillas se rompen en dos lugares. Eso se llama tórax inestable, donde 3 o más costillas se rompen en dos lugares diferentes. Es decir, pase para acá. Es decir, tengo una costilla, 3 costillas rotas de acá, y tengo las mismas costillas rotas ahora de acá. Entonces se salen de la pared torácica, ya no son parte del conjunto de la pared torácica. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Como si se succionara. Cada vez que hace una presión negativa al tórax, jala ese pedazo y se ve más o menos así. ¿Va? ¿Va? Como un hundimiento. Cada vez que inhala el paciente, se hunde esa porción. Cada vez que exhala, sale esa porción. ¿Va? Eso se llama respiración paradójica o tórax paradójico. Después, la bilateralidad, que los dos pulmones o los dos hemitórax se inflen de manera proporcional o equitativa, ¿va? Entonces, observen, inhalamos, ¿va? Entonces, vemos cómo ambos tórax se inflan de la misma manera. Hay veces en los que por algún problema de trauma o por algún otro problema, un pulmón ya no se puede inflar. Entonces vemos cómo se infla uno, pero el otro no se mueve. ¿Okay? No hay ningún problema en la caja torácica, está dentro de ese problema. Y en dos lados vemos cómo se infla este. O un paciente que no tiene un pulmón, que le hicieron una neumonectomía, ¿no? Se lo retiraron quirúrgicamente. Entonces esos pacientes solamente se van a inflar de este lado. ¿Okay? Puede ser signo de colapso, de neumotórax. Sí, puede ser signo de neumotórax, signo de derrame, de muchos, ¿va? Entonces, aquí es únicamente inspección, ¿ok? Es visual. No necesito que se pongan a medir, sí se dan simétricamente, así de que por milímetros. Eso lo hacemos en la evaluación secundaria. Pero aquí es cualitativo, rápidamente ver la bilateralidad, ¿ok? Y ya, tan. ¿Son bilaterales, sí o no?
La frecuencia ventilatoria en términos objetivos de cuánto debe de ser en una multa. De 12 a 20. ¿Y qué les dije? Que no vamos a medir aquí nada. Pero si el paciente está, ¿qué vas a decir? Está rápido, ventilaciones rápidas, no sé cuántos, estén rápidas. ¿Va? Esto tiene que ver mucho con la experiencia. ¿Va? Van a ver a distintos pacientes y ya van a ir sabiendo cuándo está rápido y cuándo no está rápido. Pero aquí es cualitativo. Si veo a Pepe así y que está respirando lento, pues digo que está respirando lento, no me pongo a contar. ¿Okay? Y la profundidad, que es algo que siempre dejamos muy de lado. No es lo mismo que hace una inspiración profunda. Ahora solo inspiración. No es lo mismo que el paciente esté metiendo mucho aire. Imaginemos que tiene una frecuencia ventilatoria de 12. No es lo mismo que con esta frecuencia ventilatoria tenga superficiales a profundas. ¿La frecuencia está bien? Sí. Y generalmente se van por esa. Dicen, no, es que la frecuencia está bien, pero la profundidad, ve al paciente, está respirando superficialmente, ni siquiera se ve la elevación torácica bien. Entonces, la profundidad es un valor que dejamos mucho de lado. Entonces, por eso les pongo esta fórmula para que se acuerden. Volumen respiratorio minuto es cuántos mililitros de aire, así como el gasto cardíaco es cuántos mililitros de sangre saco en un minuto. El volumen respiratorio minuto es cuántos mililitros de aire meto y saco en un minuto. ¿Ok? ¿Queda clara esa parte? Y así como el gasto cardíaco, pues va a estar dado por el volumen que esté sacando, o que esté entrando, y las veces que lo esté haciendo, ¿no? Es lo mismo el gasto cardíaco, nada más que en pulmones. Pero pasa una cosa. Toda la vía aérea, es decir, de acá a acá, ¿puede hacer intercambio de oxígeno? O sea, ¿la tráquea puede oxigenar la sangre? ¿O los bronquios? No, eso se llama espacio muerto. ¿Ok? Porque es un espacio únicamente de relleno. Es importante, sí, pero es un espacio de relleno. ¿Ok? No hay un intercambio propiamente. ¿A cuánto equivale el espacio muerto? 150. Tiene 150. Entonces, de acá, de la boca, hasta las porciones donde sí se da el aire, es decir, la porción conductora, de alguna manera, que no hace intercambio gaseoso, en todo eso son 150 mililitros. ¿Ok? Entonces, propiamente, el volumen respiratorio que vamos a tomar en cuenta es el volumen que mete en una inspiración menos el volumen del espacio muerto. ¿Están de acuerdo? Porque ese no nos sirve para la difusión. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente tiene un volumen? ¿Cuánto es el volumen corriente normal? 500 mililitros menos el volumen del espacio muerto. ¿Cuánto da? 350. Entonces, de estos 500 mililitros que mi paciente está metiendo, 350 se están utilizando para el intercambio de gases. Los otros 150 solamente es para rellenar espacios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi paciente está ventilando a 12 por minuto? ¿Cuánto es el cálculo? Sácame la calculadora y 12 por 350, es decir, en cada inspiración mete 350. ¿Cuánto volumen está metiendo en un minuto? 4200 mililitros efectivos, ¿no? Porque estamos restándole ya el espacio muerto. Entonces, 4200 mililitros efectivos. Ahora, tengo un paciente que está ventilando a 250 mililitros, ventilaciones superficiales. ¿Cuánto de esto va a llegar propiamente a la vía aérea donde se vaya a absorber el oxígeno? ¿Cuánto? 3. ¿Por qué 3000? Porque era un cosa por... Mi paciente, aquí Pepe, está respirando 250 mililitros. Digo, no, lo sé porque son superficiales. ¿Cuánto de esto es volumen real, volumen fisiológico, que va a ser utilizado para oxigenar? 100. ¿100?
100 mililitros, ¿no? Porque le estoy restando el espacio muerto. Pero Pepe tiene una frecuencia igual que este paciente, por 12. ¿Cuánto tiene? ¿Ven la diferencia? Ambos tienen la misma frecuencia. Ambos están normales en cuestión de frecuencia. Nada más que en uno está metiendo el volumen que le toca, respiraciones de adecuada profundidad, y en otro está metiendo muy poquito volumen, a pesar de que tiene la misma frecuencia. ¿Ok? No subestimen el volumen. ¿Ah? Entonces, ¿sí queda clara esta parte? Integridad, bilateralidad, frecuencia, profundidad. ¿Queda claro? Y después tenemos al patrón. El patrón se refiere a cómo es la ritmicidad de esas ventilaciones. Ahorita Pepe está en eupnea, ¿ok? Son ventilaciones de adecuada profundidad y de adecuada velocidad. Eso es eupnea, ¿ok? Es esta. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Taquipnea. ¿Qué significa taqui? Rápido. Arriba de 20, si nos ponemos objetivos. Entonces son respiraciones de adecuada profundidad, pero muy rápidas. Ahora tenemos la bradipnea. Lentas, ¿no? Adecuada profundidad, pero son en frecuencia lentas. ¿Ok? Y ya tenemos los patrones más anormales. Apnea. ¿Qué significa A? En ausencia, ¿no? Ausencia de. Entonces, yo no voy a poner a punta de esto. Pero es que básicamente el paciente no tiene ninguna ventilación. ¿Ok? Eso es apnea. Así como asistolia, es que no hay sístole, que lo vemos así en el electrocardiograma, pues es lo mismo para el paciente, ¿no? Apnea, no hay ventilaciones. Después tenemos las de Cheyne-Stokes, muy importantes en el traumatismo craneoencefálico, clásicas del traumatismo craneoencefálico y en algunos casos de insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente inicia con ventilaciones superficiales, va aumentando en profundidad, después disminuye, deja de ventilar y empieza otra vez. Ventilaciones leves, ventilaciones profundas, ventilaciones leves, apnea. ¿Ok? Profundas, digo superficiales, después profunda, leve, apnea. Superficiales, profunda, superficial, apnea. Esto es clásico de pacientes que se están herniando el cerebro. ¿Ok? Se llama patrón de Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes. ¿Va? Siguientes patrones. El patrón de Biot, ¿va? El cual es una frecuencia profunda, hiperventila al paciente y después apnea. Hiperventila al paciente, apnea. ¿Ok? Igualmente relacionado con problemas neurológicos. Cuando decimos apneustic, aquí se refiere a que no hay un patrón propiamente, pero no lo utilizamos la verdad como un patrón real, ¿no? Entonces no se preocupen por ese. Las agónicas que ya vimos, ¿cómo son las características de estas? Son irregulares, son similares como a suspiros, como a jadeo, como a gemido, ¿va? Y son datos de paro cardíaco, ¿ok? Superficiales, hiperpnea, que no es lo mismo que taquipnea. Taquipnea hace referencia a la frecuencia, hiperpnea hace referencia a la profundidad, ¿ok? El atrapamiento aéreo no lo vamos a ver. Y tenemos las de Kussmaul, muy clásicas de la acidosis metabólica. Si mi paciente tiene patrón de Kussmaul, lo más probable es que tenga una acidosis metabólica, porque es un método de compensación. Habíamos dicho que la acidosis metabólica se compensa ¿con qué? Con alcalosis respiratoria, hiperventilando. Son respiraciones muy profundas y muy rápidas. Es como si combináramos la taquipnea con la hiperpnea. ¿Ok? Está sacando mucho aire en muy poquito tiempo, está sacando muchísimo aire, ¿ok? Para sacar el CO2. Y los suspiros, que son básicamente pequeños picos de profundidad, ¿no? Como todos nosotros hemos tenido alguna vez. ¿Va? Ahora sí, la auscultación. La auscultación es básicamente
es la acción que quiero que hagan para que sepan que están checando ventilaciones. Así como abrimos manualmente la boca para decir estoy checando vía aérea, para decir estoy checando ventilaciones es la auscultación. ¿Okay? La auscultación, me dijiste tú. ¿Dónde vamos a realizar la auscultación? Esa auscultación la tengo que realizar con el diafragma, ¿va? No con la campana, diafragma de mi estetoscopio. ¿Okay? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a ir primero a ápices pulmonares. ¿Okay? Las ápices pulmonares son aquellas que se encuentran por debajo de la clavícula, aquí en esta posición. ¿Va? Siempre que yo escuche un campo, no me puedo ir a uno del mismo lado, tengo que comparar. La evaluación siempre es comparativa. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Mínimo tenemos que estar 2 rondas de auscultación, o sea, dos inspiraciones y 2 expiraciones. No se vale de ya lo escuché. No, el chiste no es a ver si lo escuchan o no lo escuchan, es escucharlo y clasificarlo. ¿Okay? Entonces, primero tenemos ápices y después nos vamos a bases. ¿Okay? Solamente son 2 puntos, por así decirlo: apical y basal. ¿Okay? Igual hacemos el mismo procedimiento. Cuando no lleguemos a escuchar por el ruido, por lo que quieran, un tip que les puedo dar es que le pidan al paciente que respire como si le faltara el aire. ¿Okay? ¿Va? Ahí ya no estoy evaluando el patrón, quiero escuchar. ¿Va? Quiero escuchar los ruidos de vía aérea inferior. ¿Okay? ¿Cuáles son esos ruidos? ¿Los leyeron? Crépitos. Ajá. Chasquidos, no. Sibilancias. Ajá, sibilancias. Vamos a tener 2 categorías principales. No quiero que se enreden más, porque cada bibliografía tiene las propias. Quiero que nada más lo dividan en estertores y sibilancias. Son los únicos que quiero que se aprendan. Estertores y sibilancias. Los estertores son un tono grueso, un tono grave, perdón. ¿Ok? Suena o lo describen como el pasar por hojas, como si estuviéramos pasando por hojas secas, o como si estuviéramos arrugando papel, o como si estuviéramos arrugando nuestro cabello, así suena. ¿Va? Esos son los estertores. ¿Ok? Son principalmente inspiratorios y señalan en la mayoría de los casos ocupación por líquido. ¿Okay? Como si le hicieran a un vaso de agua con un popote así. ¿Qué suena? Burbujita, ¿no? Así suenan los estertores. En cambio, las sibilancias son de un tono agudo, clásico de los pacientes con EPOC o con asma, que es cuando silba el pecho, ¿no? Y son principalmente expiratorias. ¿Cómo las podemos distinguir de las del estridor? El estridor, ¿qué les dije que es? Inspiratorio, es inspiratorio. Y la sibilancia es principalmente expiratoria. Le cuesta al aire trabajo salir de los bronquios, por eso suena como un silbido. ¿Ok? Vamos a escucharlos. Si quieres ya por allá. ¿Alguna de esas dos pone en peligro inminente la vida? Es que el sonido no es que te ponga en peligro inminente. La patología que causa ese sonido, o sea, por ejemplo, escuchas sibilancias en un paciente asmático, pues claramente si no le doy manejo, pone en riesgo la vida. Pero justamente son estas evaluaciones las que nos permiten identificar si está en riesgo o no está en riesgo. No es el propio hallazgo el que pone en riesgo la vida, ¿no?
residencia permanente para los Estados Unidos No, y gracias. es profesional. Va. Los crepitantes que se encuentra el vaso con agua El crepitante es lo mismo que estertores, no se me o confunde. el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos ¿Se escucha? también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua, puede ser pus o puede ser sangre. ¿Cómo me... A ver si este señor nos deja, porque habla mucho. Ese es el sonido normal. El sonido normal, no vayan a decir, se escucha normal o se escucha la ventilación. Decimos, se escucha murmullo vesicular. ¿Ok? Cuando yo encuentro que está bien ápice y base, bueno, ápices y bases, digo murmullo vesicular en ápice, murmullo vesicular en ápice derecha, izquierda, en base derecha y base izquierda. ¿Ok? Murmullo vesicular. Y se tiene que escuchar cómo fluye el aire, ¿verdad? Como si alguien estuviera soplando. Principalmente es inspiratorio el murmullo vesicular. ¿Va? Es el murmullo vesicular. Es inspiratorio, principalmente inspiratorio. El estridor se escucha en agudo, inspiratorio, de vía aérea superior. ¿Okay? Ese es el estertor. ¿Escuchan? Como burbujitas, como si pesara papel. ¿Va? Su primer paciente que tengan que atender con neumonía van a escuchar esto sí o sí. ¿Va? Y nos señala que hay líquido, que es un pulmón con líquido. ¿Ok? Y las sibilancias. Entonces por la configuración de esto. A ver, vamos a hacer este test. ¿Cómo se llama este ruido A pulmonar? ver, ¿qué es? ¿Cómo suena? Como estertor, ¿no? Suena como si estuviéramos rompiendo algo, como si estuviera partiendo algo, burbujas, ¿no? Es muy difícil caracterizar los sonidos. Muy bien. A los crepitantes son los estertores que llaman, es que los estertores a su vez se subdividen en crepitantes o subcrepitantes, no vamos a meterlos ahorita en eso. ¿Va? ¿Cómo se llama este ruido pulmonar? Se escucha como ronquido, ¿no? Se escucha como ronquido de vía aérea, superior o inferior. Ronquidos, ¿va? Que son de vía aérea superior. Pero suena como si estuviera. ¿Qué es? Lupita, ¿qué es? Murmullo vesicular. Bien. ¿Son suspiranzas? No es una respiración. Es inspiratorio. No se escucha, esta sibilancia es alargada, ¿va? Porque el aire le cuesta trabajo salir y tarda más tiempo en salir. En el estridor el problema está arriba y puedo meter y sacar aire. Suena más. Inspiración, expiración. ¿Qué es? Sibilancia. ¿Va? ¿Ya quedó claro? Entonces, con que sepan esos 5 sonidos. De vía aérea superior, ¿cuáles son? Estridor y ronquidos. De vía aérea inferior, estertores y sibilancias. Y lo normal que es
murmullo vesicular. Tan, tan. ¿Esto se escucha tanto en ápice como en base? No. Bueno, depende de la patología. Generalmente los estertores por gravedad tienden a estar más localizados en base. Las sibilancias como tal puede estar en cualquier lado, pero sí depende de la patología que lo esté causando. Muy importante, hay veces que no van a escuchar un murmullo vesicular sin ruidos adventicios, que son los que acabamos de repasar, se llaman ruidos adventicios, pero lo vamos a encontrar de menor tono, como por ejemplo el neumotórax. Eso se llama murmullo vesicular disminuido, o ausencia de murmullo vesicular, caso que no haya. No es un ruido adventicio, pero es una disminución de la potencia o del volumen del murmullo vesicular. ¿Sí queda claro? Por eso es comparativo, porque si de este lado escucho muy bien el murmullo vesicular y de este lado no escucho, aguas, puede ser un neumotórax, puede ser una neumonía, puede ser algo que no está pasando acá. Tratamiento. El tratamiento también es una clase específica para eso, no me voy a detener ahorita en explicarles todo esto, pero se divide principalmente en una cuestión básica. Asistencia ventilatoria con presión positiva, que son todos aquellos dispositivos en los que obligamos al paciente a meter aire. El paciente determinamos que no es apto para meter aire. ¿Cuáles son las dos principales características del volumen respiratorio minuto? Así como el gasto cardíaco es la frecuencia por el volumen sistólico, el volumen respiratorio minuto es el análogo del gasto cardíaco. ¿Cuáles sean sus dos componentes? Volumen y frecuencia. Entonces, si mi paciente no está metiendo suficiente volumen, le meto más volumen yo. Si mi paciente no está ventilando a la frecuencia correcta, lo ventilo más rápido yo. ¿Ok? Entonces, la asistencia ventilatoria es sustituir una de esas dos cosas. O mi paciente está ventilando muy lento, le meto más, claramente así no. O mi paciente está respirando muy superficial. ¿Ok? Y la oxigenoterapia. La oxigenoterapia por sí sola es cuando el paciente sí puede realizar tanto la profundidad como frecuencia, pero le falta más oxígeno. Ahí le voy a colocar dispositivos pasivos, porque no le avientan el aire a presión, sino que él hace toda la mecánica ventilatoria, como lo son las mascarillas. ¿Ok? Aquí, pues el paciente es el que ventila propiamente, porque yo ya determiné que mi paciente tiene una frecuencia y profundidad, bilateralidad, estructura de la caja torácica adecuada. ¿Ok? Si no la tiene, imagínate, mi paciente está apnéico, o sea, no respira, ventila, le ponen esto. ¿Va a servir de algo? Se los juro por Dios, he tenido casos de aquí de la academia en la que está el paciente en paro ventilatorio y le ponen una mascarilla. Por eso es tan importante comprender que asistencia ventilatoria es la modificación mecánica. Le voy a meter o más frecuencia o más profundidad por las dos. Y la oxigenoterapia por sí sola es cuando el paciente sí tiene una mecánica ventilatoria correcta, pero le falta oxígeno. ¿Va? Para ese punto de decidir como tratamiento de la oxigenoterapia ya tuvimos que haber sido el paso 7, ¿no? De la saturación de oxígeno. Sí. Muy bien. Aquí es el único, el talón de Aquiles. Es el uno de dos que tengo. ¿Qué les dije? Que la evaluación primaria no quiero números, a excepción de la saturación de oxígeno. ¿Por qué creen que sí los dejamos acá, saturación de oxígeno? Para terminar el tratamiento. ¿Progreso automático? Exacto, nada, lo pones que ¿va? El monitor, digo, el pulsoxímetro, nada más es hacer esto. Ya acabó. No tengo que hacer nada más. Y ya lo hace solito. ¿Ok? ¿Cómo que me dijiste que se lleva ahí? ¿Cuántos son los valores normales de saturación? ¿Arriba de 90? No. Arriba de 94. ¿Ok? Abajo de 94 se considera que
de saturación. No vayan a decir hipoxia, porque hipoxia es una cuestión patológica de los tejidos. Yo no puedo decir, tiene hipoxia. Pues, ¿cómo sabes que tiene hipoxia? Digo, lo puedes asumir claramente, pero lo que te está dando este numerito no es si tiene hipoxia o no, te está diciendo si está saturado o no. ¿Qué es la saturación de oxígeno? Explíquenme, por favor. Yo acabo de leer este tema, soy nuevo. ¿Qué es la saturación de oxígeno? ¿Qué es? El número Número de. que lleva Bueno, ese es un porcentaje. Entonces, ¿porcentaje de qué? No, de oxígeno. ¿Y el otro qué es? ¿No oxígeno? Ajá. Va a ser la cantidad de oxígeno que puede mover el eritrocito. No. Es el porcentaje de hemoglobina. Hemoglobina es la proteína que está en un eritrocito. Aquí está la hemoglobina. El porcentaje de hemoglobina que está saturada con oxígeno. La hemoglobina es la proteína que se encarga de secuestrar oxígeno. Oxígeno. ¿Va? Entonces imagínense, tengo 4 eritrocitos. Si digamos que cada uno tiene una hemoglobina, que no es el caso. 3 están saturados con oxígeno. ¿Qué porcentaje tiene de saturación? 75%, porque de todas mis hemoglobinas que estoy midiendo, solo el 75% tienen oxígeno. Pero ojo, es saturación de cualquier cosa, porque el monóxido de carbono, que es una sustancia que se desprende en los incendios, también la saturan. Y vamos a tener al paciente saturando a 100%, porque se aferran a la hemoglobina y no la sueltan. La hemoglobina, cuando va a llevar el oxígeno a los tejidos, la suelta. El monóxido de carbono se le queda pegada. ¿Ok? Entonces, la saturación de oxígeno tiene que también verse en el contexto del paciente. ¿Ok? Si acaba de salir de un incendio donde inhaló monóxido de carbono y me satura 100%, ¿le voy a creer? No. Otras interferencias, uñas pintadas, el simple hecho de la raza. Estos están hechos para raza blanca. Porque la gente negra tiene un aumento de melanina y eso interfiere con el color, con la medición que hace por las ondas del dispositivo. Entonces, varía también la raza, varía también la temperatura. ¿Por qué? Porque finalmente mide el pulso o identifica analiza el pulso que está en esta zona. Si están frías mis extremidades, vamos a tener buena circulación acá. En un estado de choque, ya cuando veas que tu paciente ni siquiera le marca el pulsoxímetro, aguas. Entonces, mucho cuidado con esas consideraciones con el pulsoxímetro. No es el determinante de todo su tratamiento, es una ayuda diagnóstica, es una herramienta que tenemos que poner en contexto con todo el paciente. ¿Okay? Y la capnografía es un dispositivo que no les corresponde como tal a ustedes, pero medimos el dióxido de carbono que sale del paciente. ¿Cuánto es lo normal? El dióxido de carbono. O sea, si yo les pregunto, estamos haciendo RCP, le pongo el capnógrafo al paciente y te digo, oye, ¿está bien su capnografía? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es lo normal? Digo, claramente en un RCP cambia, pero en un paciente normal que no está muerto, 35-45 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Que aquí en Querétaro es variable, es aproximadamente de 32 a 36, no digo como 32 a 36, pero para fines de examen, 35-45 de dióxido de carbono exhalado. ¿Ok? En el RCP buscamos una capnografía mayor a 10. Eso significa que lo estamos haciendo bien. ¿Ok? ¿Y cómo se mide? Se coloca, tenemos nuestra mascarilla. A ver, ¿cómo esto?
monitor es el único que puede hacer capnometrías aquí, capnografías. Este monitor es un monitor desfibrilador, no nada más monitoriza, sino que también da descargas. Y tiene este dispositivo, ¿ok? Este dispositivo se va a colocar entre la mascarilla o el tubo entre la mascarilla, la transparente, y el dispositivo que está haciendo la insuflación. ¿Va? Entonces, cuando el paciente exhale, esta maquinita va a detectar cuántos milímetros de mercurio de dióxido de carbono está exhalando. Tendría que estar entre 35 y 45. ¿Okay? Lo utilizamos principalmente para pacientes intubados y principalmente en el RCP nos importa mucho. ¿Ah? ¿Sí queda claro? ¿Qué otro valor nos da la pulsoximetría? Digo, el pulsoxímetro, que lo correcto es decir pulso-oxímetro, pero pues todos decimos pulsoxímetro. Frecuencia cardíaca. ¿Ah? Entonces es también un buen indicador. Bueno, es un buen dato clínico. Ya saben hacer una evaluación ventilatoria. Entonces, todas las saturaciones por debajo de 94 indicaciones de oxígeno. Todas las saturaciones por debajo de 94 requieren oxígeno. Pues depende del contexto. ¿Va? Si tiene 93, no lo voy a poner puntos. Hay personas que ventilan tienen menos saturación. Por ejemplo, las personas con EPOC, eso es lo que te refieres, ¿no? Lo del impulso hipóxico, que ellos siempre están a rangos bajos, pero eso lo van a ver en emergencia respiratoria. ¿No? Perdón, y la medición de los parámetros que me dé la fotografía, ¿a qué me lleva? ¿A qué? ¿A qué me lleva? Si tu paciente tiene 54 de dióxido de carbono, tendrías una acidosis respiratoria. Entonces le tengo que meter las ventilaciones. Al revés, y si tengo 5 de dióxido de carbono, le estoy metiendo muchísimo. ¿Va? Lo estoy llevando a una alcalosis respiratoria. Nos sirve de indicador en el RCP para ver si estamos haciendo bien las compresiones y ya. Entonces, si está mal la integridad de la caja torácica, ya está mal mi B, lo tengo que resolver. Si está mal la bilateralidad, lo tengo que resolver. Frecuencia, profundidad, patrón, lo tengo que resolver. Auscultación, saturación de oxígeno, si me señala algo, lo tengo que resolver. ¿Ok? Por eso no se les puede pasar nada. Por ejemplo, si tiene tórax inestable, ¿lo abordas ahí? ¿Qué es abordar un tórax inestable? No sé, o sea, si por ejemplo lo que mencionabas es que si hay un tórax inestable podría ser signo de un posible neumotórax, ¿no? O sea, se puede llegar a acompañar, sí. Pero un tórax inestable se trata principalmente con analgesia e intubación. ¿Por qué? Porque estos pacientes, a pesar de que están permeables, les duele mucho ventilar, entonces hacen ventilaciones rápidas y superficiales que no sirven de nada. Entonces nosotros los tenemos que sedar y les tenemos que meter nosotros la ventilación a presión positiva. Depende de cada caso, ¿no? Tratamiento, asistencia ventilatoria, sustituimos la frecuencia de profundidad. Oxigenoterapia, únicamente aumentamos la cantidad de oxígeno disponible en los alveolos y aumentamos, por lo tanto, la difusión. Si aumento la presión de un lado, va a fluir con mayor presión al otro lado. Si aumento la presión de oxígeno, que así es como se mide su concentración, aquí está el alveolo, si aumento la concentración de oxígeno, va a fluir más oxígeno hacia el capilar, ¿va? Pero la cuestión mecánica la hace el paciente, ¿va? Tratamientos avanzados que pueden llegar a observar: la descompresión torácica cuando hacemos descompresión de neumotórax. Atención, agarramos una agujita de 16, de 8 centímetros mínimo, funcionamos en pito espacio intercostal y axilar media y se fuga todo el aire que está atorado aquí, ¿va? Eso no lo hacen ustedes, por eso les puse avanzado, pero pues es importante que lo conozcan. Y el CPAP o BiPAP, que espero que Iti les pueda enseñar a hacerlo, es un dispositivo. ¿Alguien tiene apnea del sueño? ¿Apnea del sueño? ¿Han visto los dispositivos que usan para la apnea del sueño? Una mascarilla que mantiene siempre presión para que no colapse la vía aérea. Ese es el dispositivo, ¿va? Aumenta la presión para que no colapse la vía aérea. Es muy padre y se lo voy a hacer un caso. Espera un segundo.
si les da tiempo. Entonces, con lo que acabamos de ver, si está apneico el paciente, ¿qué va a requerir? Con lo que acabamos de ver. Asistencia ventilatoria, check. Si está lenta, es decir, frecuencia baja, igual. Si está abajo de 8 y aparte superficial, o por más que sea profunda, no va a tener un buen volumen respiratorio minuto. Ventilaciones que a partir de menos 8 o a partir de 8 ventilaciones por minuto ya consideramos la parte de la ventilación normal, es decir, mi paciente tiene frecuencia normal y profundidad normal, pero le falta oxígeno, su saturación está baja. ¿Lo van a ventilar? No, porque el problema es mecánico, el problema es la cantidad de oxígeno que le está llegando, necesita más oxígeno. Y si se acuerdan de la clase de fisiopatología, Jackie les comentó cuáles tipos de hipoxia responden a oxígeno y cuáles no. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí nada más pura oxigenoterapia. Si es rápida, generalmente es por una cuestión compensatoria. Está perdiendo mucha sangre el paciente o está en o también psicológica. No me lo vayan a ventilar. Si está rápida, por arriba de 20, 30, pero sigue teniendo una buena profundidad, vamos a dar oxigenoterapia. Chance eso compense lo que está perdiendo el paciente y disminuya la frecuencia ventilatoria a rangos normales. En cambio, la extremadamente rápida, es decir, unos 40 por minuto y aparte superficiales, porque se dan cuenta, entre más rápido intenten meter aire, menos profundidad tienen que hacer, ¿va? Entonces, en estos casos sí optamos por la ventilación asistida, porque ya no es un proceso mecánico efectivo. ¿Sí queda clara esa parte? Por eso. Son las 11. Falta el 5 para las 11 y media. Va, patologías buscadas. Generales, buscamos estas dos. La dificultad respiratoria, es decir, es un síndrome clínico. No lo podemos medir de ninguna manera. Si el paciente te dice, me cuesta trabajo respirar, y tú observas que le cuesta trabajo respirar, está con una dificultad respiratoria sí o sí. No le puedes decir, no es cierto, porque aquí su saturación está bien. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, lo van a observar, se los va a referir, ¿ok? Datos de dificultad respiratoria: aumento del volumen, o aumento de la frecuencia, aumento de la profundidad. Está en una parte principalmente compensatoria. Uso de músculos accesorios. Van a ver cómo jala el cuello, jala el tórax por el cuello. Van a ver cómo el esternocleidomastoideo jala el tórax para arriba, ¿ok? A los intercostales, a los serratos. Van a ver músculos que nunca habían visto que se usaran para la contracción, o para la inhalación e inspiración. Los van a ver, esos son músculos accesorios. Significa que el paciente está compensando. ¿Cómo compensa el paciente? Metiendo más rápido oxígeno, metiendo más profundo el oxígeno, o sea, más volumen, y utilizando más fuerza con los músculos accesorios. Entonces, fíjense siempre en el cuello. ¿Sí ven? ¿Va? Van a ver cómo el esternocleidomastoideo jala al tórax hacia adelante. Eso se puede ver también en las personas que tienen ansiedad por Sí, claro. Pero realmente es el trabajo muscular ahorita el que me estoy enfocando, ¿va? La insuficiencia respiratoria, ¿cuál creen que sea la diferencia entre dificultad e insuficiencia? Si le está diciendo que la dificultad es principalmente compensatoria, es decir, con estos mecanismos que ya les dije, aumentar la frecuencia ventilatoria, aumentar la profundidad ventilatoria, músculos accesorios, mantengo una saturación normal. SpO2 es saturación normal. ¿Qué creen que sea la insuficiencia respiratoria? La saturación está baja. ¿Qué? La saturación está baja. Pero así más globalmente, ¿El problema de difusión? que el problema ya no puede ser compensado. Entonces, el cuerpo, como lo vamos a ver en la clase de choque, tiene muchos mecanismos para todo lo que ustedes quieran: temperatura, volumen, oxígeno, todo tiene mecanismos de compensación, pero tenemos límites. Ya cuando sobrepasamos ese límite,
Ahora sí ya no voy a poder mantener la saturación. Va a empezar a bajar mi saturación de oxígeno. Va a empezar a aumentar mi dióxido de carbono. ¿Ok? Esta insuficiencia respiratoria es complicada verla en campo o decir como tienes esta insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2, pero sí la podemos sospechar y sí la podemos tratar. Si ya tenemos datos de hipoxia, que lo vimos en el parcial pasado, cianosis, taquicardia, taquipnea, si ya tenemos esos datos, pongo el pulsoxímetro, me marca una saturación de 82, el dióxido de carbono marca de 50, claramente ese pulmón ya no está haciendo su chamba, ¿va? Ya está en una insuficiencia respiratoria. Y después de la insuficiencia respiratoria, ¿qué creen que sigue? El paro respiratorio. Entonces, si no lo tratamos desde aquí, nos vamos a ir para acá. ¿Por qué? Porque no lo identificaron, porque se les olvidó de esta clase. Dijeron, ah, mira qué chistoso se vuelve. No lo identificaron, está bien. Empieza a tener cianosis, empieza a tener taquicardia mucho más grave, ven la saturación y empieza a bajar, el paciente comienza con estado mental alterado y digamos que no andaban de ganas de atender ese día, tampoco lo atendieron. Va a tener el paro respiratorio de su paciente, ¿va? Y de ahí sacarlo ya va a estar más difícil que si lo hubiéramos atendido desde aquí, desde ver los mecanismos de compensación, no cuando ya está descompensado. Y si ya está descompensado, tratarlo aquí para que no se me vaya para acá. ¿Ok? En trauma tenemos algo que se llama los 5 letales o los 6 letales, que son las amenazas que tenemos que identificar en el trauma de tórax que afectan al pulmón. ¿Ok? Estas las vamos a buscar siempre en la B. ¿Se las tienen que aprender ahorita? No. Neumotórax, atención, neumotórax abierto, tórax inestable y hemotórax masivo. Esos son los 4 de los 6 peligros o los 6 graves que ponen en compromiso la vida. Todo lo demás que ocurre en pulmones, una contusión, un neumotórax simple, no pone en riesgo la vida. Esto sí, y por lo tanto su evaluación primaria tiene que ir enfocada a encontrar estos 4, perdón, ¿va? En trauma, en clínico y en general con cualquier paciente, estos, ¿va? ¿Mi paciente tiene dificultad o insuficiencia? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer con la B y se la tienen que contestar ustedes mismos con su evaluación, ¿va? Si veo a mi paciente una saturación, díganme qué es, una saturación de 96, taquipnéico, o sea, se ve que respira rápido, profundo, sin cianosis y estado mental alterado, ¿ese paciente tiene un compromiso en la B? ¿No? Sí. Parece que está compensando, parece que está en dificultad respiratoria. Entonces tengo que tratarlo para que no me dé una insuficiencia respiratoria. Y ahí sí, le va a dar en la torre. ¿Ah? ¿Alguna duda?